Muy bien, pues sean bienvenidos a nuestra última sesión del taller de ejercicios de cinemática y dinámica. El día de hoy vamos a resolver problemas relacionados con la cinética de los cuerpos rígidos. Para ello, pues vamos a completar la serie, ¿sí?, que consta de los siguientes ejercicios. Ahorita en pantalla estamos viendo el problema número 14, que es el último que vamos a resolver. Sin embargo, pues vamos a comenzar con el problema número 11. Vamos a leer este problema. Y bueno, antes de leerlo, cualquier duda que tengan pueden comentarla en el chat. Yo lo voy a estar revisando constantemente para que ahí pues puedan escribir las dudas que vayan surgiendo. Pero bueno, vamos a comenzar con este primer problema. Dice así, es el problema número 11. Un carrete con una masa de 5 kilogramos y un radio de giro centroidal de 0.2 metros es jalado por una cuerda flexible, inextensible y con masa despreciable, al que se le aplica una fuerza con magnitud de 13 newton e inclinación constante, tal como se muestra en la figura. Si el coeficiente de fricción estática entre las superficies en contacto es 0.4 y el carrete rueda sin deslizar, determine, inciso A, la magnitud de la aceleración angular del carrete e inciso B, la magnitud de la fuerza de fricción a la que está sujeto. Bueno, pues tenemos este carrete, al cual pues se le está aplicando esta fuerza de 13 newton y pues vamos a ver qué ocurre. El primer paso pues es plantear lo que todos conocemos, ¿sí?, en problemas de cinética, y es precisamente el diagrama de cuerpo libre. Entonces pues vamos a escribir aquí diagrama de cuerpo libre. Recordemos que el diagrama de cuerpo libre, como su nombre lo indica, es un dibujo donde pues vamos a dibujar al cuerpo aislado y las fuerzas externas que están actuando sobre él. En este caso, el objeto que vamos a analizar pues es precisamente el carrete. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí en grande. Ya lo tenemos. Y ahora hay que dibujar las fuerzas externas que están actuando sobre él. Y bueno, ¿qué fuerzas externas van a actuar sobre él? Nos dice el problema que es un carrete con una masa de 5 kilogramos, por lo tanto, tiene un peso. ¿Sí? Vamos a poner ese peso por medio de una flecha que nos representa pues precisamente esa fuerza que está actuando sobre él. ¿Sí? Este es el peso. Vamos a ponerle su magnitud, que es de 5G. Estamos en sistema internacional. Ya tenemos aquí el peso. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre el carrete? Pues la fuerza que el piso ejerce sobre el carrete se divide principalmente en dos componentes. La primera, pues, es la fuerza normal, sí, que es perpendicular a la superficie. Vamos a colocarla así. Ahí ya tenemos la fuerza normal. Vamos a nombrarla. Y la fuerza de fricción. Sí, en este caso, pues la fuerza de fricción, vamos a ponerla hacia acá. En realidad, de principio no sabemos hacia dónde puede apuntar la fuerza de fricción. Sin embargo, pues yo la pongo hacia acá. En dado caso que mi elección sea incorrecta, el resultado cuando yo resuelva el problema pues me va a dar negativo. ¿Sí? Entonces vamos a suponerla que va hacia acá y falta todavía una fuerza, que es precisamente la fuerza F que está actuando sobre el sistema. Esta es una fuerza de magnitud 13 newton y que tiene una cierta inclinación. No conocemos exactamente el ángulo. Sin embargo, pues tenemos los elementos necesarios para obtener
toda la información que necesitemos. Entonces esta fuerza pues es de 13 newton. Ok, entonces aquí tenemos la fuerza de 13 newton. Vamos a proponer un sistema de referencia compatible con el movimiento, que como el movimiento de este carrete es horizontal, pues nos conviene el sistema de referencia natural que nosotros aprendimos pues desde nuestros cursos de geometría analítica, ¿sí? Donde el eje X es horizontal y está orientado hacia la derecha, y el eje Y es vertical y está orientado hacia arriba. Perfecto. Bueno, pues parece que ya son todas las fuerzas que tenemos que analizar. Ahora, pues vamos a ver qué ocurre con las ecuaciones que se cumplen en cada una de las direcciones y sobre todo, pues la ecuación de momentos. Pero bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, ¿sí? Permítanme revisar el chat. Cualquier duda váyanla escribiendo aquí. Y pues la vamos a ir respondiendo. Bueno, parece que ahorita no hay dudas. Aquí hay un mensaje cancelado, no sé por qué. Pero bueno, continuemos con este problema. Veamos qué ocurre con la suma de todas las componentes en la dirección Y. Sí, como en esta dirección no hay movimiento, pues esta suma tiene que ser igual a 0. Es decir, que la normal, que tiene signo positivo, menos 5G, que es el peso, menos todavía otra fuerza. Ahora, ¿cuánto vale la otra fuerza? Pues es la componente vertical de la fuerza F. Si se dan cuenta, este triángulo que tenemos aquí nos sirve para determinarla. Estrictamente hablando, si yo quisiera obtener la componente vertical de esta fuerza, tendría que ser la magnitud de la fuerza por el coseno por el seno del ángulo que tengo en este vértice. Sin embargo, ¿qué ocurre aquí? Que precisamente el seno de este ángulo es el cateto opuesto, que vale 5, entre la hipotenusa, que vale 13. Entonces vamos a escribirlo. 13 por el seno del ángulo, pero el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Si hacemos las operaciones, esto nos queda la normal menos 5G, luego menos, vean que el 13 entre 13 se elimina y me queda simplemente 5. De tal modo que la normal vale 5G más 5 unidades Newton. Y aquí pues ya tengo una respuesta parcial. Esto nos va a ayudar en un futuro pues a determinar lo que es coeficientes de fricción y fricción si es que lo requerimos. Vamos a ponerlo aquí. Perfecto, ¿qué más? Vamos ahora a hacer la suma de todas las componentes, pero ahora en la dirección X. Sí, en esta dirección lo que podemos imaginar es que sí va a haber movimiento, por lo tanto, la suma de todas estas componentes ya no es igual a 0. Según la segunda ley de Newton, esto debe ser igual a la masa del disco por la aceleración de su centro de masa. Sí, que en este caso el centro de masa coincide con el centro geométrico del disco, o bueno, más específicamente del carrete. Vamos a ver qué fuerzas están actuando en esta dirección. Si se dan cuenta, nada más hay dos. Uno que vendría siendo la componente horizontal de esta fuerza de 13 newton y la fricción. Esta componente va a tener signo positivo porque esta tiene el mismo sentido que el eje X, y la fricción va a tener signo negativo. Entonces vamos a escribirlo. Sería 13 por el coseno del ángulo, pero el coseno es cateto adyacente, que en este caso vale 12, entre la hipotenusa, que vale 13, menos la fricción. Y esto deberá ser igual a la masa del carrete por su aceleración. Ya tenemos aquí una ecuación que se puede simplificar. 13 entre 13 se elimina, me queda 12, menos la fricción,
y esto es igual a 5 veces la aceleración del carrete. Ahora, vamos a ver, de la primera suma que nosotros hicimos, obtuvimos la fuerza normal. Este ya es un dato. Eso quiere decir que esta ecuación ya la ocupamos. Esta segunda suma pues nos lleva a esta segunda ecuación. Sin embargo, esta segunda ecuación tiene dos incógnitas, tanto la aceleración como la fricción. Por lo tanto, en principio no la puedo resolver. Vamos a plantear ahora pues la ecuación de momentos, ¿sí? Que nos dice pues que la suma de todos los momentos, en este caso respecto al centro de masa del carrete, tiene que ser igual a su momento de inercia con respecto a este mismo punto por la aceleración angular que este disco va a experimentar, ¿sí? Que el carrete va a experimentar. Ahora, ¿qué fuerzas están produciendo momentos? Si se dan cuenta, nuevamente hay dos fuerzas que producen momentos. El peso, por definición, pues pasa por el centro de masa y no produce momento. Esta fuerza normal que tenemos aquí abajo, si extendemos su línea de acción, también pasa por el centro de masa, por lo tanto, no produce un momento. Esta fuerza, ¿a qué distancia está del centro de masa? A 0.3 metros, y la fricción está actuando a 0.1 metros del centro de masa. Por lo tanto, tanto la fuerza de 13 newton como la fricción van a producir momentos. Ahora vamos a utilizar la convención que ya conocemos. ¿Cuál es esa convención? El momento es positivo si produce una tendencia al giro en sentido contrario al de las manecillas del reloj, y es negativo si produce una tendencia al giro en sentido de las manecillas del reloj. Perfecto. Veamos cómo quedaría. La magnitud de la fuerza F es de 13 newton. Aquí la tenemos. Por la distancia, en este caso está a 0.3 metros de el centro de masa del objeto, y produce una tendencia en sentido contrario al de las manecillas del reloj, por lo tanto es un momento positivo. La fricción al revés va a producir un momento negativo. Y de hecho aquí es 0.1. Sí, esta fuerza está más cerca del centro de masa y la fricción está más lejos. ¿Ok? Y esto deberá ser igual al momento de inercia centroidal por la aceleración angular que va a experimentar. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, vamos a ver cuántas incógnitas hay aquí. La fricción, pues es una incógnita, llevamos una. Esta aceleración es otra incógnita, van dos. Aquí vuelve a aparecer la fricción, entonces siguen siendo dos. Y luego aparece alfa, que es la aceleración angular. Van tres incógnitas. Y tengo dos ecuaciones. Esta no la puedo ocupar porque ya la resolví. Necesito otra ecuación. El problema es que estas tres ecuaciones, pues son las tres ecuaciones cinéticas del cuerpo rígido. Me hace falta una ecuación que me relacione algunas de estas tres variables. Vamos a ver entre qué variables podrían ser. Tenemos aquí la fricción, que es una fuerza relacionada con una aceleración a través de la segunda ley de Newton. Tenemos aquí la fricción relacionada con una aceleración angular a través de la segunda ley de Newton también. Sin embargo, vean que la aceleración y la aceleración angular que experimenta el carrete están relacionadas no mediante leyes de Newton, sino mediante una ecuación cinemática, una restricción que me relaciona una con otra. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si nosotros imaginamos este carrete moviéndose hacia la derecha, claramente va a tener una aceleración positiva en este sistema de referencia. Sin embargo, al rotar, estaría rotando en sentido de las manecillas del reloj, por lo que la aceleración angular sería negativa. Entonces, cuando su aceleración lineal o la aceleración de su centro de masa es positiva, la aceleración angular es negativa. ¿Qué pasa en el caso contrario si ahora se mueve hacia la izquierda? Pues la aceleración del centro de masa va a ser negativa y va a estar girando en sentido contrario al de las manecillas del reloj, por lo que tendría una aceleración angular positiva.
¿Eso qué quiere decir? Que están relacionadas, sí. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a poner aquí la ecuación cinemática. Sí, en muchos libros a esta ecuación cinemática se le llama restricción holonómica debido a que es una restricción rígida. Y bueno, nos dice que la aceleración es igual al radio por la aceleración angular, pero con signo negativo, ¿sí? Porque cuando una resulta positiva, la otra resulta negativa y viceversa. Vean que el radio es de 0.3 metros, ¿sí? Por alfa. Y pues ya tenemos aquí 3 ecuaciones con 3 incógnitas, no metimos ninguna incógnita, ya podemos resolver este problema. Entonces vamos a poner aquí la solución. Y ya nada más es resolver estas ecuaciones. Solución a las ecuaciones. Podemos sustituir esto de aquí, ¿sí? En la primera. Y vamos a partir con esta ecuación. Se ve sencilla. Y en vez de poner la aceleración, pues vamos a poner a lo que es igual. En este caso 0.3 por la aceleración angular. Ajá. Vamos a trabajar un poco esta ecuación. O sea, es 12 menos la fuerza de fricción. Y esto es igual a 5 por 0.3. Bueno, con signo negativo. Pero 5 por 3 es 15. Y eso lo puedo dividir entre 10. Y da menos 1.5 por alfa. Ajá, entonces aquí ya tengo una ecuación con 2 incógnitas. Por un lado la fricción y por otro lado la aceleración angular. Si se dan cuenta, de aquí yo puedo despejar alfa y dejarla en términos de la fricción. Entonces vamos a hacer eso. Sí, aquí yo tendría alfa. Va a ser igual a todo este término. Sí, vamos a copiar este término. Ajá. Entre el momento de inercia centroidal del carrete. Entonces ya tenemos ahí lo que vale alfa. Por lo tanto, si sustituimos aquí arriba, parto de esta ecuación y luego sustituyo el valor de alfa. Y ya tengo ahí el valor de alfa sustituido y vemos que esta ecuación ya solo tiene como incógnita a la fricción. Entonces, pues vamos a despejar de aquí la fricción. Para ello, lo que voy a hacer es multiplicar por este momento de inercia para que quede mucho más sencillo. Digo, esto ya es un paso algebraico. Realmente no es muy complicado. Si multiplico toda la ecuación por el momento de inercia, tengo esto. Y pues de una vez vamos a hacer esta multiplicación. Si aquí tengo menos por menos es más. 1.5 por 0.3 y ya quitamos el paréntesis. Vamos a pasar la fricción al segundo miembro. Entonces en el primer miembro queda 12 veces el momento de inercia más 1.5 por 13 por 0.1, pero bueno, 13 por 0.1 es 1.3. Aquí ya es un poquito más sencillo, vamos simplificando y pasamos de este lado la fricción multiplicada por el momento de inercia más 1.5 por 3 por 0.3. Entonces eso 1.5 por 3 es 4.5 y eso entre 10 es 0.45 por la fricción. Y pues ya. ¿Eso qué quiere decir? Que la fricción multiplicada por el momento de inercia centroidal más 0.45 es igual a 12 veces el momento de inercia centroidal más 1.5 por 1.3. ¿Sí? Aquí vamos a poner 1.5 por 1.3 y ya, tenemos el valor de la fricción.
Sí, nada más es cuestión de sustituir. Y esa es la fricción que va a estar actuando sobre el carrete. Ajá. Ahora vamos a pasar a la calculadora para calcular precisamente el momento de inercia, que es lo que nos está faltando aquí. Debido a que nos dan el radio de giro centroidal, ¿eso qué quiere decir? Que el momento de inercia se va a calcular simplemente con la fórmula de masa por radio de giro al cuadrado. Veamos que es una masa de 5 kilogramos y el radio de giro es de 0.2 metros. Entonces vamos a la calculadora. Aquí yo voy a definir I0, que es la variable como les voy a llamar al momento de inercia centroidal, y quedamos que es la masa por el radio de giro, que es de 0.2 metros al cuadrado. ¿Sí? Vale 0.2. Ese es el momento de inercia centroidal. Ahora pegamos la expresión que teníamos de la fricción. Vean que ya está definido el momento de inercia y ya está en la memoria. Nada más le damos Enter. Y ya tenemos el valor de la fricción. ¿Ok? Entonces copiamos. Pegamos aquí en el espacio de trabajo. Ajá. Y bueno, vamos a redondear a 3 cifras significativas y esto está medido en Newton. Entonces la fricción vale 6.69 Newton. Y vean que debido a que resolvimos la ecuación de esta manera, estamos resolviendo primero el inciso B. Ajá. Sin embargo, si hubiéramos despejado la fricción y si lo hubiéramos puesto en términos de la aceleración angular, pues primero hubiéramos obtenido, la aceleración angular. Ahora, ¿cómo obtenemos la fricción? Pues la podemos obtener de distintas formas. Ajá, vamos a ver. Aquí tenemos la aceleración angular, aquí tenemos la fricción. Si se dan cuenta, aquí nos dice que alfa, la aceleración angular, está en función de la fricción, pero la fricción para nosotros ya está en memoria. Entonces vamos a copiar esto. ¿Sí? Y vamos a sustituirlo ya directamente en la calculadora. Sustituyo, ya la fricción está en la memoria, le doy Enter y ya tengo la aceleración angular. Ajá. Perfecto. Vamos a pegar este resultado y redondearlo a 3 cifras significativas. Como aquí hay un 8, hace que este 3 se convierta en 4. ¿Y en qué unidades queda? En radianes por segundo al cuadrado. Entonces, con esto ya tenemos la aceleración angular. Ahora, ¿por qué tiene signo negativo? Uno se preguntará. Pues porque esta aceleración angular, ¿sí?, tiene el sentido contrario, más bien, tiene el sentido de un giro de las manecillas del reloj, que vendría siendo así. Sí, es una aceleración negativa, por lo tanto, la aceleración del disco va a ser positiva. Eso quiere decir que el disco se va a mover hacia la derecha. ¿Sí? Contrario a lo que uno pensaría, este disco en realidad, conforme uno lo jale, este disco se va a ir enrollando, ¿sí? No se va a ir para acá, se va a ir hacia la derecha. Y eso es importante porque pues nos da esta información, las ecuaciones que acabamos de resolver. En principio es difícil saber si va a girar a la derecha o a la izquierda, pero ya al resolverlo pues ya tenemos la certeza de que va a girar hacia la derecha. Habrá otros problemas donde tengamos la misma configuración, pero en vez de que gire a la derecha, que gire a la izquierda, pero eso ya lo sabremos a partir de las ecuaciones. Sí, entonces recomendación, pues resolver más y más problemas para ir ganando pues más intuición física. Perfecto. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Sí, voy a revisar el chat. Y parece que no hay preguntas. Perfecto. Ya tenemos el primer problema. Vamos a resolver el segundo problema, que es bastante similar. Ok, ya lo tenemos aquí.
Y bueno, ¿qué les puedo decir? En principio, el objetivo sería llegar a las respuestas o resultados que tenemos aquí. Sin embargo, me he dado cuenta que algunos están mal. Creo que este es el caso donde no vamos a llegar a ese resultado, pero no importa. Lo importante es que el procedimiento que desarrollemos sea correcto en todo momento. Entonces, pues vamos a leer el problema número 12. Dice así: se coloca una rueda con un peso de 24 libras y un radio de giro centroidal de 0.8 pies sobre un plano inclinado y se la conecta con un cilindro homogéneo que pesa 40 libras por medio de una cuerda ideal, tal como se muestra en la figura. Si la rueda gira sin deslizar y parte del reposo, determine la rapidez angular de la rueda en el instante en que ésta ha girado 2 vueltas completas, así como el coeficiente de fricción estática mínimo que se requiere para producir este movimiento. Entonces aquí lo que tenemos es un disco que, debido a su peso, pues va a girar, y ese disco, como está conectado a un disco más grande, pues va a hacer que el otro también gire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar nuevamente con los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Que es el primer paso para resolver un problema cinético. Entonces vamos a poner aquí, en este caso van a ser 2, debido a que tenemos una rueda y un disco. Diagramas de cuerpo libre. Sí, vamos a acomodar esto y dibujemos ambos. Este, por ejemplo, me va a representar el disco, ¿sí? El disco más grande. Vamos a ponerlo aquí arriba. Y aquí al lado, pues voy a poner el diagrama de cuerpo libre de la rueda. Ok, entonces ya tengo ambos objetos aquí. Vamos a empezar con el sencillo, que vendría siendo el del disco. Sí, aquí creo que actúan menos fuerzas. Y pues vamos a dibujarlas. Nos dicen que este disco, ¿sí? El disco grande, pesa 40 libras. Entonces vamos a ponerle un peso de 40 libras, actuando pues en su centro de masa. Nada más le ponemos 40. Sí, aquí no hay que multiplicar por la aceleración gravitacional porque estamos en sistema inglés. ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, está precisamente la fuerza de tensión, la que está actuando con un cierto ángulo. Sí, vamos a ponerlo aquí. Y es tangente al disco. Sí, a esta simplemente le voy a poner una T mayúscula debido a que es una fuerza de tensión, pero pues no sé cuánto vale. Y finalmente, pues vamos a tener una fuerza de reacción que es la que va a ejercer el soporte del disco sobre este. Uno pensaría que es vertical hacia arriba, la verdad es que no, porque pues tiene que compensar también pues la fuerza que está ejerciendo, la fuerza horizontal que está ejerciendo la tensión. Entonces vamos a ponerla así. Ahorita realmente no nos interesa saber cuánto vale esta fuerza, pero si quisiéramos pues podríamos hacerlo utilizando las ecuaciones de equilibrio, tanto en X como en Y. ¿Por qué las de equilibrio? Pues porque este disco no tiene movimiento traslacional, es únicamente movimiento rotacional. Perfecto, ya tenemos el primer diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar la fuerza, más bien las fuerzas que están actuando sobre la rueda. ¿Sí? Esta rueda tiene un peso de 26 libras. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí 26. ¿Ok? Y luego una fuerza normal, pero esa fuerza normal es normal al plano, en otras palabras, perpendicular. La tengo que dibujar de la siguiente forma. No va hacia arriba, sino tiene una leve inclinación. ¿Sí? Vamos a ponerla así. Ok, y está actuando en este punto. Vamos a ponerle N de normal. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre este disco? Pues en realidad todavía hay 2 fuerzas que están actuando. La tensión, ¿sí? Que está actuando en su centro. Aquí permítanme copiar esta.
debido a que por tercera ley de Newton, pues es la misma, pero lo único que cambia es el sentido. En vez de ir hacia abajo, pues aquí apunta hacia arriba del plano inclinado, y además pues está actuando en su centro de masa. Esa es la tensión. Y finalmente, pues tenemos la fuerza de fricción, ¿sí? Que es la fuerza que el piso está ejerciendo sobre la rueda. Entonces vamos a dibujar la fuerza de fricción. Vamos a acomodar esta flecha, giramos y colocamos. ¿Sí? La voy a poner hacia arriba, que nuevamente les digo, no sé si vaya hacia arriba o hacia abajo. En dado caso que me equivoque, me va a salir de signo negativo, ¿sí? No hay problema. ¿Qué más faltaría? Bueno, si se dan cuenta, la inclinación de este plano viene dada por este triángulo que ya ocupamos en el problema anterior. Sin embargo, aquí va a aparecer de distinta forma. Entonces, permítanme dibujarlo. Por aquí teníamos un triángulo. Sí, aquí está. Ok, entonces nada más para poner la orientación. Nosotros podemos girarlo, ¿sí? De la siguiente forma. Y voltearlo. Ok, vamos a voltearlo. Ahí ya está volteado. Ahora vamos a girarlo. Y ya lo tenemos. Sí, este triángulo nos va a servir de referencia para pues hacer los cálculos que necesitamos. Sí, esta parte tiene que ser vertical. Bueno, aquí no se deja, pero esto es vertical. ¿Y qué medidas tiene? Bueno, la hipotenusa vale 13. Sí, uno la puede obtener utilizando teorema de Pitágoras, es la hipotenusa. Luego tenemos el cateto de 5, que ahora va a quedar de esta forma, y el cateto de 12, que queda de esta forma. ¿Por qué lo voy a utilizar? Pues porque el sistema de referencia para este problema pues es precisamente un sistema de referencia girado. ¿Qué tanto lo voy a girar? Pues lo suficiente para que coincida la inclinación con el plano inclinado sobre el que se está moviendo la rueda. ¿Sí? Entonces vamos a ponerla así. Tengo el eje X y el eje Y. Perfecto. Y pues parece que ya tenemos todo. Vamos a aplicar pues las ecuaciones que se cumplen tanto para el disco como para la rueda. Entonces vamos a poner aquí que se cumple para el disco. Si se dan cuenta, y como lo había comentado hace un rato, tanto la suma de componentes en X y componentes en Y va a ser igual a 0, debido a que este disco no se está trasladando. Esas no me van a servir. Las que me van a servir es la suma de momentos con respecto a su centro de masa. Sí, esto es igual al momento de inercia centroidal por su aceleración angular. Entonces veamos qué fuerzas producen momentos en este caso. El peso no produce momento porque pasa por el centro de masa, y la reacción pues está ejercida precisamente en el centro de masa. Esta fuerza y esta fuerza no producen momentos. Sin embargo, la tensión pues está a una cierta distancia del centro de masa, ¿sí? Esta es su línea de acción y está precisamente un radio del centro de masa, que en este caso es un radio de 2 pies. Según la convención, pues esta produce una tendencia al giro en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto el momento va a ser negativo, ¿sí? Menos 2 por la tensión, y es la única que produce momento. Por el momento de inercia centroidal y por la aceleración angular que éste va a experimentar. ¿Sí? Si quieren, aquí vamos a ponerle alfa 1 porque los dos discos pues van a estar rotando. Uno con una velocidad angular
y con una aceleración angular distinta al otro. Entonces, para identificarlas, entonces aquí el disco vamos a ponerle 1 y ya quedó. De aquí sacamos esta ecuación que tiene dos incógnitas. Vamos ahora a hacer el análisis para la rueda. Sí, esta le vamos a poner subíndice 2. Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Qué pasa con la suma de todas las componentes a lo largo del eje Y? ¿Sí? Esta vale 0. ¿Por qué? Pues porque en esta dirección no hay movimiento. De hecho, elegimos un sistema de referencia así para que el movimiento solo tenga componente en X. Por lo tanto, se cumple esta ecuación. Perfecto. Vamos a ver qué ocurre aquí. ¿Cuántas fuerzas hay aquí actuando? La normal. La tensión es una fuerza horizontal, por lo tanto no tiene componente en Y. La fricción también no tiene componente en Y, pero el peso sí tiene una componente en Y. No vale 26. Para eso es que vamos a utilizar este triángulo. El peso está en dirección vertical y ahora quiero proyectarlo en la dirección de Y, que tiene esta inclinación. ¿Qué tengo que utilizar? Pues el coseno de este ángulo, ¿sí? El que está en este vértice. Y ese coseno es cateto adyacente, que vale 12, entre la hipotenusa. Entonces aquí sería menos 26, que es la magnitud del peso, por el coseno, que es 12, entre 13. Y esto tiene que ser igual a 0. Ahora, de esta ecuación la podemos simplificar porque 26 entre 13 es 2. Y 12 por 2 es 24. Entonces la normal vale 24 libras. Y pues ya tengo aquí un resultado parcial que quizá en un futuro me pueda servir. Entonces vamos a subrayarlo con rojo. Ese es el valor de la normal para este disco. Ya nada más tengo que obtener la tensión y la fricción. ¿Qué otra ecuación necesitamos? Pues que la suma de todas las componentes en X, esta no es 0 porque este disco sí tiene movimiento traslacional, pues es masa por aceleración. La aceleración solo tiene componente en X. ¿Qué fuerzas están actuando aquí? Bueno, está actuando la tensión negativa, está actuando la fricción negativa y el peso actúa de manera positiva. 26 por el seno de este ángulo. Y el seno de este ángulo, si se dan cuenta, quiero proyectar en la dirección horizontal, pues es cateto opuesto entre hipotenusa. De tal modo que aquí sería 5 entre 13. Y esto es igual a la masa de la masa de esta rueda por la aceleración. Aquí hay que tener cuidado porque la masa no es 26 libras, como estamos en sistema inglés. Pues dividimos entre 32.2 y multiplicamos por la aceleración. Simplificación. Menos la tensión, menos la fricción. Y aquí 26 entre 13 es 2. 2 por 5, 10. Ok, y nos da igual a 26 entre 32.2 por la aceleración. Ya tenemos 3 ecuaciones. Vamos a ver si con estas ya es suficiente. De aquí la tensión es incógnita, alfa 1 es incógnita, van 2. Aquí aparece la normal, pero aquí mismo se resuelve, entonces esta ya está resuelta. Aquí aparece la fricción, van 3, y aparece esta aceleración, van 4. Tengo 2 ecuaciones y 4 incógnitas. Necesito encontrar más ecuaciones. Para ello, voy a plantear esta misma, la suma de momentos, pero no sobre el disco, sino sobre la rueda. Sí, y bueno, aquí si quieren vamos a ponerle I1, o sea, momento de inercia del disco. Y aquí le vamos a poner I2. Es simplemente cambiar un poco la notación, pero pues seguimos haciendo lo mismo. Ahora, la suma de todos los momentos con respecto al centro de masa en el caso de la rueda, pues tiene que ser igual a ¿cuánto? A su momento de inercia centroidal por la aceleración angular que la rueda va a experimentar.
Entonces vamos a ver qué fuerzas sí producen momento y qué fuerzas no producen momento. La normal no produce momento porque si prolongo su línea de acción pasa precisamente por el centro de masa. El peso por definición no produce momento porque pues está en el centro de masa. La tensión no produce momento, vean, está conectada al centro de masa. Entonces solo la fricción va a producir momento respecto al centro de masa. ¿Sí? ¿Qué momento va a producir? Pues hay que multiplicar la fricción por la distancia de su línea de acción al centro de masa. Vean que la fricción, pues su línea de acción coincide con el plano y el centro de masa está a un radio del plano, es decir, a un pie. Y así como la dibujamos, produce un momento negativo. Menos 1 por la fricción es igual. Y ya está. Simplificación, bueno, pues aquí 1 por la fricción, pues es la fricción misma. Y nada más comentar que los momentos de inercia, esos se pueden calcular, de hecho los vamos a calcular, estos son conocidos. Para nosotros no son incógnitas. Entonces, metimos otra ecuación. Ya tenemos 3 ecuaciones, pero vean que aparece otra incógnita, aparece alfa 2 como incógnita. Entonces, tenemos ¿cuántas ecuaciones? 3 ecuaciones, 1, 2, 3 y 5 incógnitas. Necesito otras 2 ecuaciones para poder resolver este sistema. ¿Cómo lo voy a resolver? Pues al igual que utilizamos en el caso anterior, una ecuación cinemática, aquí pues vamos a plantear algunas ecuaciones cinemáticas de utilidad. ¿Por qué puedo asegurar que existen esas 2 ecuaciones cinemáticas? Por lo siguiente, vean que en el caso anterior, la ecuación cinemática me relaciona la aceleración del centro de masa del carrete con su aceleración angular. Esta misma ecuación se cumple para la rueda y para el disco. Entonces de ahí salen las 2 ecuaciones que necesito. Entonces vamos a poner aquí ecuaciones cinemáticas. Y al igual que en el caso anterior, necesito un signo menos para cada una. ¿Sí? Entonces la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? Para el caso de la rueda, menos el radio, que es de un pie, por su aceleración angular, que en este caso es alfa 2. Esa es una. Y la otra se cumple de manera similar, pero para el disco. En el caso del disco, pues el radio vale 2 y la aceleración angular es alfa 1. Sí, nada más hay que notar que si yo igualo una ecuación, por ejemplo esta que es igual a la aceleración, la igualo con esta aceleración, pues ya tengo aquí una relación entre las aceleraciones angulares. Alfa 2 es igual a 2 veces alfa 1. ¿Sí? Eso quiere decir que la aceleración angular más pequeña pues es la del disco más grande y es algo que podemos esperar. ¿Por qué? Pues porque este va a tener que girar más rápido porque tiene un radio pequeño y este gira más lento porque tiene un radio más grande. ¿Sí? La restricción cinemática es que el centro de masa de la rueda y este punto tienen la misma aceleración lineal, ¿sí? La misma aceleración tangencial. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con este problema. Ya tenemos las ecuaciones cinemáticas que, como les había comentado, ya en libros un poquito más avanzados se les llama restricciones solonómicas o restricciones rígidas. Perfecto. ¿Tengo cuántas ecuaciones? Bueno, hay que tener cuidado porque esta en realidad sale de estas 2 anteriores. Pero vean, de las 3 que tenía más estas 2, pues ya son las 5. Ya puedo resolver el sistema. Entonces aquí pues hay que ser inteligentes para no trabajar de más. Aquí si se dan cuenta, la fricción está igualada a alfa 2. Y luego, esta fricción la puedo despejar de acá y sustituir acá. Bueno, vamos a empezar con esta. Sí, este es el valor de la fricción. Entonces la voy a copiar. La pego aquí.
Y aquí pues vamos a poner la solución. Entonces de acá tengo esta expresión. Entonces aquí cuidado, vean lo que voy haciendo. Bueno, lo voy a hacer así para que quede todavía más claro. Tengo menos la fricción, pero menos la fricción es este término. Copio, pego. Ajá. Sí, aquí ya lleva un signo más. Ok. Luego la tensión. La tensión, ¿de dónde la puedo sacar? Si se dan cuenta, la tensión puede salir de aquí. Entonces la copio acá. ¿Sí? Y aquí tengo menos la tensión. O sea, tendría que dividir esto entre 2. Pero vean que esto queda positivo y este queda negativo. Entonces lo pego con signo positivo y lo divido entre 2. O que es lo mismo multiplicar por 0.5. ¿Por qué dividirlo entre 2? Porque aquí tenía menos la tensión y aquí tengo menos 2 veces la tensión. Ajá. Que bueno, si quieren vamos a hacerlo así. Ya está. Entonces ya hice esta sustitución. Vean que esto queda en términos de alfa 1, esto queda en términos de alfa 2 y la aceleración. ¿Hay una relación entre alfa 1 y alfa 2? Sí. Esta. Alfa 2 es 2 veces alfa 1. Entonces lo puedo sustituir acá. Entonces vamos a hacer esa sustitución. En vez de poner alfa 1, perdón, en vez de poner alfa 2, pongo 2 veces alfa 1. Ok, ya está. Y esta aceleración también la puedo poner en términos de alfa 2. Sí, entonces vamos a copiar. Pego. Copio y pego. Bueno, aquí nada más vamos a simplificar. Recordemos que había un signo menos, lo pongo hasta acá. Y ya todo depende de alfa 2. Bueno, aquí faltaría, ¿verdad? Creo que mejor sustituyo esto. Sí. Sí, porque al final de cuentas todo va a quedar en términos de alfa 1, perdón. Entonces necesito aquí multiplicar por 2. Y aquí por alfa 1. Y ya. Una ecuación con una incógnita. ¿Ok? Vamos a despejar de aquí. 0.5 por el momento de inercia del disco más 2 veces el momento de inercia de la rueda y más aquí lo que tengo que poner, bueno, ¿qué voy a poner aquí? Este término que es negativo va a pasar acá positivo y 2 por 26 es 52. Entonces 52 entre 32.2 ya lo absorbió y esto por alfa 1 y esto es igual a menos 10. De tal modo que la aceleración angular del disco, que es alfa 1, es igual a menos 10 entre todo este término. Ok, ya está. ¿Qué faltaría? Pues nada más faltaría hacer el cálculo. ¿El cálculo de qué? De ambos momentos de inercia. Entonces, vamos a ponerlo de este lado. Momentos de inercia. El primer momento de inercia es el momento de inercia del disco, este de acá, que tiene un peso de 40 libras. Sí, si nosotros recordamos la fórmula del momento de inercia de un disco sólido, es 1/2 de la masa, que es 40 entre 32.2 por su radio al cuadrado. Sí, que bueno, el radio pues es de 2 pies al cuadrado. Ok, ese es para el primero. Y para el carrete es más fácil porque nos dan el radio de giro centroidal. Ajá. Eso quiere decir que únicamente lo tenemos que calcular como
su masa por el radio de giro al cuadrado, pero tiene una masa de ¿cuánto? 26 entre 32.2 por el radio de giro, que es 0.8 al cuadrado. Entonces vamos a calcular ambos momentos de inercia en la calculadora para que los tengamos disponibles. Entonces aquí vamos a borrar. Si pegamos el primero, ok. Si lo copiamos para tenerlo en el espacio de trabajo. Y vamos a ponerlo aquí adelante. Si redondeamos, ¿y esto en qué unidades queda? En unidades de masa, que es slug por pieza al cuadrado. ¿Sí? Vamos con el segundo. Lo calculamos que se quede en el espacio de trabajo. Ok, ya lo tenemos aquí. Vean que es un momento de inercia más pequeño. Sí, porque la rueda pues tiene una masa más pequeña y aparte tiene dimensiones más pequeñas. Sí, recordemos que los momentos de inercia dependen de la geometría. Aquí redondeamos a 3, este es 7 slug por pie al cuadrado. Sí, entonces ya están los momentos de inercia en nuestro espacio de trabajo. Por lo tanto, pues ya puedo calcular la aceleración angular del disco. Le doy Enter y ya la tengo. Perfecto. Perfecto. Sí, vamos a poner aquí el valor de esta aceleración angular. Es negativa, de hecho, era lo que sospechábamos porque pues este disco va a girar en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto pues va a tener una aceleración negativa. ¿Qué podemos esperar? Pues este también va a tener una aceleración negativa. Entonces vamos a hacer el cálculo de lo que falta. Sí, vean que alfa 1 ya la tengo, alfa 2 es simplemente el doble. ¿Y qué más necesitamos? Pues parece que ya. Sí, alfa 1. Vamos a ponerlo aquí. Alfa 2, pues es 2 veces alfa 1. Copiamos. Pegamos, calculamos y regresamos. Sí, vamos a pegar aquí. Ese es alfa 2. Bueno, ¿en qué unidades? Radianes por segundo al cuadrado. Al cuadrado, redondeamos a 3 cifras significativas. Este se queda en 7. Y este en 4. Ya tengo alfa 1, ya tengo alfa 2. ¿Qué más puedo calcular? La fricción, puede ser la fricción. Y aquí le damos Enter. Y bueno, ¿cuál es el error? El menos. Lo voy a pasar del otro lado. Ok, ahí está. Da una fricción positiva. Sí, ¿en qué unidades se mide? En libras. Redondeamos. Este 6 hace que este 5 pase a ser 6 libras. Y pues creo que es todo lo que necesitamos. A ver, ¿qué nos piden determinar? Dice, determine la rapidez angular de la rueda en el instante en que ésta ha girado 2 vueltas completas, así como el coeficiente de fricción estática mínimo que se requiere para producir este movimiento. Bueno, aquí curiosamente lo más sencillo de obtener es el coeficiente de fricción estática mínimo. ¿Por qué? Porque ya tengo la fricción estática necesaria para que esta rueda
gire sin resbalar. Y ya tengo también la normal de esta rueda. Si yo divido la fricción entre esta normal, automáticamente tengo el coeficiente de fricción estática mínimo. Entonces vamos a calcularlo. Sí, el coeficiente de fricción estática mínimo va a ser igual a la fricción entre 24. Sí, y ese es el coeficiente de fricción estática mínimo. Si redondeamos, bueno, aquí le ponemos un 1. Si vean que este es adimensional, ya tenemos aquí una respuesta. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más nos piden? Nos piden una rapidez angular, ¿sí? No una aceleración angular. Por lo tanto, algo nos dice que vamos a tener que integrar. Entonces, nos piden la rapidez angular de la rueda, de esta rueda, en el instante en que está girado 2 vueltas completas, ¿sí? Que en radianes sería 4pi, pero hay que tener cuidado porque está girando en sentido de las manecillas del reloj. Estrictamente hablando, pues gira menos 4pi. Entonces vamos a poner aquí abajo ese cálculo que nos falta. ¿Sí? Cálculo de la velocidad angular. Y recordemos que alfa 2 pues es la aceleración angular de la rueda. Y esto es igual a la velocidad angular por la derivada de la velocidad angular respecto al ángulo, respecto a θ. Esta ecuación diferencial pues se puede integrar muy sencillo. Alfa 2, que es constante, por diferencial de θ. Y esto es igual a la velocidad angular por diferencial de la velocidad angular. Sí, es una ecuación diferencial que se resuelve por separación de variables. Entonces nada más hay que integrarla. Integramos el primer miembro de la ecuación. Sí, suponiendo que la aceleración angular es constante. Y el segundo miembro, pues sabemos que la velocidad angular no es constante, pero integra, ¿no? Aquí tengo alfa 2 por θ. Y esto es igual a esta velocidad angular al cuadrado entre 2, que yo lo multiplico por 0.5. Y bueno, ¿esto a qué es equivalente? Si multiplico todo por 2, pues es 2 por alfa 2 por θ. Y esta es la velocidad angular que estoy buscando, pero al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad angular pues es la raíz cuadrada de lo que tengo acá. ¿Sí? Como les acabo de mencionar. Como está girando en sentido de las manecillas del reloj, el ángulo asociado a un giro de 2 vueltas es menos 4pi. Sí, recordemos que 2pi es una vuelta, entonces 4pi son 2 vueltas. Ok, menos porque gira en sentido de las manecillas del reloj. Entonces sustituimos, damos Enter y ya quedó. Esa es la velocidad angular que estamos buscando. Redondeamos. Y esto en radianes por segundo. Y ya quedó. Ok, y pues ya tenemos aquí la solución. No sé si haya alguna pregunta. Voy a checar el chat. Si hay cualquier duda que tengan, lo checamos ahorita. Si no hay dudas, pues ya pasamos con el siguiente problema. Ok, no hay dudas por el momento. Entonces, pues vamos a pasar al siguiente problema. Ok, vamos a ver. Sí, este problema dice así. El sistema mecánico está formado por un disco homogéneo
con peso de 104 newton, conectado a una caja con peso de 31.5 newton, por medio de dos cuerdas ideales, de una polea fija y una polea móvil, según se muestra en la figura. Si el sistema se suelta desde el reposo, determine, inciso A, la aceleración del centro del disco e inciso B, la aceleración de la caja. Y bueno, inciso C, la tensión en cada cuerda. Pues comenzamos con diagrama de cuerpo libre, en este caso diagramas. Vamos a ponerlos aquí. Y por un lado tenemos el disco y por otro lado pues tenemos la caja. Nos dibujemos el disco. Lo voy a dibujar aquí en grande. De este lado, ahorita vemos las fuerzas que están actuando sobre él. Y la caja la voy a dibujar de este lado pues en pequeño. Sí, la ponemos aquí. Perfecto. ¿Qué fuerzas actúan sobre el disco? Pues hay varias fuerzas, ¿no? Primero, pues su peso. Ponemos aquí el peso del disco, que vale ¿cuánto? 104 newton. Vean que aquí ya nos están dando el peso en unidades del sistema internacional. Ok, entonces este peso vale 104. Directamente. Hay una fuerza normal. Una fuerza normal en este problema. Sí, vamos a dibujarla. Y pues tiene una cierta inclinación. Vean que vuelve a aparecer el triángulo que ya teníamos. Sí, la voy a poner así. Ok, ahí está. Vamos a ponerle N de normal. ¿Qué más? La tensión. Sí, también tiene una cierta inclinación. Y actúa aquí arriba. Sí, de manera tangencial. Entonces ya tengo aquí también la tensión que está ejerciendo. Y finalmente pues vamos a poner la fricción. Que pues es la fuerza que está ejerciendo la superficie sobre el disco, pero de manera tangencial. ¿Sí? Tangencial a la misma superficie. Ok, ahí está, vamos a ponerla. Hacia abajo igual me puedo equivocar. Si me equivoco sale negativa. No hay problema. Por lo menos en este análisis no hay problema. Bueno, ¿qué más necesitamos? Pues quizá nos haga falta este triángulo otra vez. Vamos a poner el triángulo. Pero ahora vamos a ponerlo así. Ok. Y pues vamos a manipularlo. Ok, ahí está más o menos. Perfecto. Perfecto. Sí, porque este me va a permitir pues proyectar en los ejes que voy a definir del sistema de referencia. Sí, ahorita los definimos. Bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre la caja? Actúa su peso. Sí, en este caso un peso de 31.5 newton. Sí, lo escribimos. 31.5. Y aquí uno diría, pues aquí va la tensión, pero no. Como tengo una polea móvil, esa polea móvil, el efecto que tiene, pues es duplicar la tensión de la cuerda original. Entonces aquí aparece 2 veces la tensión. A ver, sistemas de referencia. Para el caso del disco, ¿sí? Y aquí conviene
o sea, digamos que es la manera más sencilla, definir sistemas de referencia compatibles con el movimiento. ¿Y a qué me refiero que sean compatibles con el movimiento? Pues aquellos sistemas donde el movimiento se dé en el menor número de direcciones posibles. Si yo elijo el sistema XY, pues voy a tener tanto aceleración en X como aceleración en Y. Sin embargo, si lo elijo inclinado, aquí solo voy a tener aceleración en X y aceleración en Y vale 0. Entonces, para esta parte del sistema, elijo ese sistema de referencia con esta orientación. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque el elegir un sistema de referencia como el que estoy eligiendo ahorita, pues me va a llevar a elegir el signo de los momentos de manera contraria a lo que uno generalmente piensa. ¿Por qué? Pues porque resulta que el momento es positivo si el sentido del giro o la tendencia al giro es en sentido contrario al de las manecillas del reloj, pero eso es cierto cuando tengo un sistema de referencia derecho. Aquí, si se dan cuenta, tengo un sistema de referencia izquierdo, por lo tanto el momento va a ser positivo cuando el momento tenga sentido de las manecillas del reloj. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, compatible con el movimiento, también vamos a poner aquí que sea pues nada más un sistema, un eje hacia arriba, ¿sí? Este es el eje Y. Y pues ya tengo capturado el movimiento. Ahora vamos a poner el triángulo, a ver si lo puedo hacer un poco más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño para... ahí está. Y pues vamos a tomarlo como referencia. Sí, vean que es el famoso triángulo que tiene hipotenusa 13. ¿Sí? Este cateto vale 5. Y este otro cateto vale 12. Este nos va a servir para proyectar las fuerzas de este lado. ¿Ok? Pues parece que ya están los dos diagramas de cuerpo libre. Ahora pues vamos a plantear las ecuaciones de movimiento para cada uno de los cuerpos. Vamos a empezar con el disco. Vean que aquí nada más va a haber un momento de inercia. Entonces no vale la pena que ponga alfa 1 o alfa 2. Nada más va a haber una aceleración angular. Y ahora ponemos la suma de fuerzas en X. Sí, todas estas componentes pues tienen que ser igual a la masa del disco, que vamos a ponerle masa 1 por la aceleración que este va a tener, aceleración 1. Y pues vamos a ver qué fuerzas están actuando aquí. Por un lado tenemos la tensión, que está actuando en sentido contrario, la fricción, que está actuando en sentido positivo, ¿sí? Y tenemos una componente del peso. Esa componente del peso está actuando en el mismo sentido que el eje X. Ahora, ¿cómo encontramos esta componente? Pues para eso tenemos este triángulo aquí. Como queremos proyectar sobre el eje X, pues hay que utilizar lo que viene siendo el cateto opuesto a este ángulo. Seno de este ángulo, pues es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Vamos a poner aquí cateto opuesto entre hipotenusa. Y esto deberá ser igual a la masa del disco, por la aceleración que este tiene. Hay que recordar que esta masa no es precisamente de 104 newtons, sino que este es su peso. Entonces vamos a dejarla indicada y ya cuando resolvamos las ecuaciones simplemente sustituimos su valor. Vamos a ver si podemos simplificar esta ecuación. En este caso las variables quedan igual, sin embargo, pues vamos a ver a qué es igual este término que tenemos aquí. Vamos a pasarlo a la calculadora. Ok, lo pegamos aquí. Vamos a poner el asterisco para multiplicación y resulta que es 40. Entonces vamos a simplificar un poco esta expresión. A esto le tenemos que sumar 40 y esto pues va a ser igual a la masa del disco por su respectiva aceleración. Ya tenemos aquí nuestra primera ecuación.
Ahora, con respecto al disco, pues vamos a ver qué pasa con la suma de momentos. ¿Qué sabemos? Pues que el disco va a rotar, por lo tanto, la suma de momentos deberá ser igual al momento de inercia, en este caso centroidal, por la aceleración angular que este mismo va a experimentar. ¿Sí? Vamos a ver que las únicas fuerzas que están produciendo momentos es la fuerza de fricción y la tensión. La normal no produce momento porque su línea de acción pasa por el centro de masa y el peso también pasa por el centro de masa. Entonces no produce momento, pero la fricción y la tensión sí. Y aquí pues hay que ser cuidadosos porque este es un sistema izquierdo, por lo tanto el momento va a ser positivo cuando la tendencia al giro que cause sea en sentido de las manecillas del reloj. Vemos que tanto la tensión como la fricción pues causan ese momento en sentido de las manecillas del reloj. El radio es de 0.5, entonces aquí tendría 0.5 por la tensión. Queda positivo porque produce una tendencia al giro en sentido de las manecillas del reloj y 0.5 por la fricción. También produce una tendencia al giro en sentido de las manecillas del reloj. Esto es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Esta ecuación pues la podemos simplificar multiplicando todo por 2 y llegamos a que la tensión más la fricción tiene que ser igual al momento de inercia por alfa y no olvidar el 2 que acabamos de multiplicar. Ok, ya tenemos una segunda ecuación. De hecho, con esto pues ya agotamos las ecuaciones dinámicas que pueden salir del disco. No pongo la ecuación de las componentes en Y porque pues esa ecuación nos dice que la suma de esas componentes tiene que ser igual a 0. De ahí pues podemos obtener la normal, pero no la requerimos en este caso particular. Ahora vamos a ver lo que pasa con la caja. En la caja pues nada más está la suma de fuerzas, ¿sí?, en la dirección de Y. Y aquí pues vamos a tener una masa, que es la masa de la caja, por la aceleración que esta va a experimentar. En realidad es muy sencillo. Aquí tenemos que 2 veces la tensión menos 31.5 es igual a la masa que la estoy dejando indicada por la aceleración número 2. Y ya tenemos todas las ecuaciones dinámicas. Ahora vamos a ver cuántas incógnitas hay. La fricción es 1, la tensión van 2. Luego tenemos la aceleración del centro de masa del disco. Van 3, la tensión vuelve a aparecer, la fricción y la aceleración angular, aquí ya van 4, y luego aparece también la aceleración de la caja. Si se dan cuenta son 5 incógnitas y nada más tenemos 3 ecuaciones dinámicas. Para poder encontrar las otras ecuaciones que nos faltan, pues hay que tomar en cuenta las restricciones holonómicas. ¿Sí? Ecuaciones cinemáticas. Perfecto. Dentro de las ecuaciones cinemáticas, pues tenemos que relacionar la aceleración de la caja con la aceleración del centro de masa del disco. En realidad es sencillo. Si nosotros nos imaginamos que este disco se desliza 1 metro hacia abajo, pues esta cuerda se va a mover 1 metro, de tal modo que de este lado va a tener que subir medio metro y de este lado va a tener que subir medio metro. ¿Por qué? Pues porque medio metro más medio metro es el metro que bajó el disco. Por lo tanto, este objeto desciende 1 metro y este objeto asciende solo medio metro. De tal modo que la aceleración de este objeto tiene que ser más grande que la aceleración de este objeto. ¿Cuánto más? Pues precisamente las veces que esta cuerda está enrollada, que en este caso son 2. Ahora, matemáticamente eso quiere decir que la aceleración 1, la aceleración del disco, es 2 veces la aceleración de la caja. Ahí ya tenemos una ecuación cinemática. Y la otra ecuación cinemática que nos falta es precisamente la que me relaciona la aceleración angular del disco con la aceleración de su centro de masa. Ahora, aquí hay que ser cuidadosos porque si el disco desciende, va a tener una aceleración de su centro de masa positiva. Sin embargo, el giro
pues va a ser en sentido contrario al de las manecillas del reloj, que en este sistema de referencia es negativo. Por lo tanto, aceleración lineal positiva, aceleración angular negativa. Al revés, si el disco sube, va a tener una aceleración lineal negativa y una aceleración angular positiva. Por lo tanto, la relación que nosotros conocemos, que la aceleración del disco es igual al radio por la aceleración angular, es válida, pero conlleva un signo negativo. ¿Ok? Vamos a ver si podemos simplificar estas expresiones. Si se dan cuenta de estas expresiones, pues podemos concluir lo siguiente. Si nosotros multiplicamos por 2, vamos a multiplicar por 2 la expresión que tenemos aquí abajo, queda que alfa va a ser igual a menos 2 veces la aceleración 1. Y aquí arriba, pues tenemos una relación también importante. ¿Sí? La aceleración 1 es igual a 2 veces la aceleración 2. Por lo tanto, esto a su vez es igual a menos 4 veces la aceleración 2. Y aquí ya estoy relacionando alfa, que es la aceleración angular, con la aceleración que experimenta la caja. ¿Sí? Estas ecuaciones nos van a servir en un momento. Entonces vamos a poner aquí la solución a las ecuaciones. Perfecto. Vamos a empezar pues con esta ecuación. Vamos a trabajarla un poco y pues vamos a despejar la fricción. Entonces de aquí quitamos esta parte, esto estaba sumando, aquí voy a poner un signo de igual y los signos los voy a cambiar. ¿Por qué? Pues porque estoy pasando del otro lado. Entonces este queda positivo, este queda negativo y este originalmente era positivo. Ya tenemos esta parte de la ecuación. Ahora, de esta otra ecuación dinámica podemos despejar nuevamente la fricción. ¿Sí? Vamos a despejarla. Si se dan cuenta, aquí la fricción es positiva y pues aquí simplemente le restamos la tensión. Como la fricción pues es igual a la fricción, ¿qué hacemos? Pues las igualamos. Tenemos esta expresión que me representa la fricción, que tiene que ser igual a esta otra expresión que también es igual a la fricción. Perfecto. Y bueno, aquí lo que podemos hacer es precisamente ver cómo podemos agrupar esta tensión. Si observamos bien, aquí la tensión aparece con signo negativo y aquí aparece con signo positivo, de tal modo que si la paso al inicio, pues la voy a tener que sumar con la tensión que ya tenía. Entonces esto va a ser más m1 por la aceleración 1, menos 2 por el momento de inercia por la velocidad angular alfa, y del otro lado paso el 40. ¿Sí? Vean que este término es positivo, pasa a negativo, y este 40 que era negativo ahora pasa positivo. Vamos a ver qué podemos hacer con la tensión. Si se dan cuenta, aquí aparece 2 veces la tensión. ¿En qué otra ecuación tengo 2 veces la tensión? En esta. Vamos a trabajar esta ecuación un poco. ¿Sí? Si la pego, este 31.5 que está restando, lo puedo pasar sumando 31.5. Y de aquí, este término lo puedo sustituir acá. Entonces vamos a realizar esa sustitución. En vez de poner 2 veces la tensión, ahora ponemos su equivalente, que es esta nueva expresión que tenemos de este lado. Perfecto. Y ahora pues vamos a sustituir todo en términos de pues el número más pequeño. En este caso, el número más pequeño es la aceleración 2, porque tanto la aceleración 1 como la aceleración angular son múltiplos de esta aceleración 2. Entonces, este término queda de esta manera. Aceleración 1, vamos a hacer la sustitución.
¿Sí? En vez de poner aceleración 1, vamos a poner 2 veces aceleración 2. Entonces aquí sustituyo 2 veces aceleración 2. ¿Qué ecuación estoy ocupando? Estoy ocupando esta ecuación. Y luego tenemos alfa. Alfa es igual a menos 4 veces la aceleración 2. Entonces aquí pongo la aceleración 2 y esto lo multiplico por menos 4, pero 2 por menos 4 pues es menos 8. Y bueno, aquí el menos se va. ¿Sí? Y ya tenemos esta expresión donde únicamente aparecen la aceleración 2. ¿Sí? Vamos a factorizar. Aquí tengo la masa 2 más 2 veces la masa 1 más 8 veces el momento de inercia centroidal, y esto por la aceleración 2. Esto es igual a 40 y hay que restarle el 31.5, que si nosotros hacemos la cuenta, pues esto da 8.5. Entonces vamos a despejar de aquí la aceleración 2, que es igual a 8.5 entre ese término pues que tenemos de este lado. Ahora nada más hay que recordar que la masa 1 es el peso de 104 newton entre 9.81, o si quieren lo ponemos entre G. La masa 2 es igual a 31.5 newton entre G, y finalmente el momento de inercia centroidal y 0 del disco, pues ese simplemente lo calculamos con la fórmula que ya teníamos. 1/2 de su masa por el radio al cuadrado, pero bueno, el radio pues es de 0.5 metros. Ahora sí, vamos a pasar esto a la calculadora. Calculamos primero la masa 1. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a definir que G vale 981. Ahora sí, calculamos la masa 1. Calculamos la masa 2. Y el momento de inercia centroidal. Y pues ya tenemos estos 3 datos. Vamos a regresarlos a nuestro espacio de trabajo. Entonces, vamos a ponerlos. ¿Sí? La masa 1 tiene este valor. La masa 2, vamos a copiarla. ¿Sí? Tiene este valor. Y el momento de inercia tiene este valor. Aquí lo importante pues es que ya quedan en la calculadora. Y pues simplemente podemos llamarlos. ¿Ok? Aquí esta masa está en kilogramos. Esta masa está en kilogramos también. Y el momento de inercia, ¿en qué se mide? Pues el momento de inercia se mide en unidades de masa por unidades de longitud al cuadrado. Perfecto. Ya con estos datos, ahora sí podemos calcular la aceleración de la caja. Nos vamos a pegar en la calculadora, damos Enter, y pues ya tenemos aquí el valor de la aceleración de la caja. Ok, vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a redondear a 3 cifras significativas. ¿Sí? Como aquí hay un 7, esto pasa a 3 y está en metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Ya tenemos el primer resultado, que viene siendo la aceleración de la caja. Ahora, ¿qué necesitamos? La aceleración del centro del disco, pero vean que la aceleración del centro del disco pues es simplemente el doble de esta aceleración. Entonces vamos a hacer el cálculo. La aceleración del centro de masa del disco es 2 veces esta aceleración. ¿Sí? Y pues vamos a copiarla.
Vamos a pegarla en nuestro espacio de trabajo. Redondeamos a 3 cifras significativas. Y aquí como hay un 5, este pasa a ser 6 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos el inciso A, el inciso B. ¿Y qué nos faltaría? La tensión en cada cuerda. Ahora hay que notar que con que yo sepa la tensión en esta cuerda, automáticamente sé la tensión en esta cuerda porque es el doble. Entonces vamos a encontrar esa tensión. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues hay varias formas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta ecuación. Hay que notar que esto me da el doble de la tensión, y el doble de la tensión es precisamente la tensión en esta cuerda corta. Entonces, esto nos va a dar la tensión de la cuerda más corta. Entonces, vamos a ponerle aquí T2. Da 32.27. Y la tensión de la cuerda más larga es la mitad de esta. ¿Sí? Que vale de 16.14. Entonces vamos a copiar esta. Pegamos en nuestro espacio de trabajo. ¿Sí? Esta es la tensión de la cuerda más corta. 32.279, redondeamos a 3 cifras significativas, 32.3 newton. Esa es la tensión de la cuerda más corta. Y la tensión de la cuerda más larga, pues es simplemente 16.14 newton. Subrayamos. Y ya tenemos aquí el inciso A, el inciso B y el inciso C. Si se dan cuenta, pues no corresponde con los resultados, pero pues ya tenemos aquí los resultados que obtuvimos a partir del análisis. Si se dan cuenta, estos pues son bastante aproximados, ¿sí? Considerando que esta es la tensión en la cuerda corta y esta es la tensión en la cuerda larga. Y pues con eso terminamos este problema. Ya nada más falta resolver el último problema de la serie y con eso cerramos. Entonces vamos a ponerlo, ¿sí? Es el problema número 14, que pues es bastante parecido al problema anterior. Dice lo siguiente: el sistema mecánico está formado por un carrete homogéneo con masa de 3 kilogramos y cuyo radio de giro centroidal es 0.3 metros, conectado a un bloque con masa de 2 kilogramos por medio de una cuerda ideal, tal como se muestra en la figura. Determine, inciso A, la aceleración del centro del carrete, inciso B, la aceleración del bloque e inciso C, la magnitud de la fuerza de fricción que la superficie horizontal ejerce sobre el carrete. Bueno, al igual que en los problemas anteriores, pues vamos a comenzar haciendo diagramas de cuerpo libre. Sí, vamos a requerir de 2 diagramas de cuerpo libre, pues porque tenemos 2 objetos que están interactuando. Vamos a hacer primero el diagrama de la caja. ¿Sí? Tenemos este bloque, es el bloque B. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco más pequeño, ahí está. Y luego tenemos el carrete. ¿Sí? Este vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Sí? Aquí sí nos interesa un poco más el detalle. ¿Sí? Aquí lo ponemos. Perfecto. Vamos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre el bloque B. Ok, sobre el bloque B está actuando su peso y está actuando una tensión. ¿Sí? Esta tensión pues es la que ejerce el cable hacia arriba. Muy bien. ¿Cuánto pesa el bloque B? El bloque B tiene una masa de 2 kilogramos, multiplicado por G es 2G. Está la tensión T,
que apunta hacia arriba. Muy bien. ¿Qué más? Pues parece que ya serían todas las fuerzas que actúan sobre este bloque. Vamos a ver ahora las fuerzas que actúan sobre el carrete. Primero nos dice el problema que el carrete tiene un peso, ¿sí? Un peso distinto de 0. Por lo tanto, pues vamos a colocarlo aquí en su centro de masa. Tiene una masa de 3 kilogramos, por lo tanto su peso es de 3G. ¿Ok? ¿Qué más? Hay una fuerza normal, ¿sí? Que está ejerciendo el piso sobre el carrete. Vamos a ponerla aquí abajo en este punto y le llamamos N mayúscula. ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre el carrete? Ya tenemos el peso, tenemos la normal. Vemos que abajo de su centro, ¿sí?, está actuando precisamente esta tensión. Recordemos que la polea lo único que hace es cambiar la dirección de la tensión. Entonces vamos a dibujarla. Le ponemos T, ¿sí?, ya que es la misma tensión, nada más que tiene otra dirección. Y finalmente pues nos faltaría la fuerza de fricción, porque como vemos aquí, pues se trata de una superficie rugosa. Yo la voy a poner en este sentido. Sin embargo, si me llego a equivocar, pues al resolver el problema saldrá con signo negativo. En realidad eso no es tan importante al inicio. Bueno, ya tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que están actuando sobre el carrete. Ahora vamos a elegir un sistema de referencia. Sí, aquí el sistema de referencia que conviene, pues es el sistema de referencia horizontal vertical, ¿sí?, con la X orientada hacia la derecha y Y orientada hacia arriba. Aquí tenemos X y acá tenemos Y. Perfecto. Vamos a plantear las ecuaciones para cada uno de los objetos que vamos a analizar. Vamos a empezar con la más sencilla, ¿sí?, en este caso la caja. Sí, aquí pues vamos a tener que la suma de todas las componentes Y es igual a la masa por la aceleración. Si quieren vamos a ponerle masa 1 por la aceleración 1. Ahí está. Vamos a ver que aquí tenemos la tensión positiva menos 2G. Y esto es igual a la masa, pero es una masa de 2 kilogramos por la aceleración 1. Y pues ya tenemos la primera ecuación. Y es todo lo que requerimos para este objeto. Vamos a ver qué pasa con el carrete. Sí, en el caso del carrete, pues vamos a tener la suma tanto de componentes X como de componentes Y. En este caso, pues si nosotros planteamos la suma de componentes Y, vamos a obtener el valor de la normal, que al igual que en el caso anterior, pues no la vamos a ocupar. Entonces vamos a plantear la suma de componentes en X. Esta sí deberá ser igual a la masa del carrete por la aceleración del centro de masa de este mismo objeto. ¿Qué fuerzas están actuando de manera horizontal? Pues la fricción, que tiene signo positivo, la tensión, que tiene signo negativo, y esto es igual a la masa, que es de 3 kilogramos, por la aceleración 2. Bueno, ya tenemos la segunda ley de Newton para componentes horizontales. También hay que hacer notar que este carrete va a estar rotando. Por lo tanto, vamos a tener una suma de momentos con respecto a su centro de masa, y eso es igual a su momento de inercia centroidal por la aceleración angular que tenga el carrete. Perfecto. Veamos cuántas incógnitas hay. Aquí tenemos la tensión, es una incógnita, la aceleración 1 son 2, fricción son 3, aceleración 2 son 4 y tenemos aquí alfa, la aceleración angular, son 5. Requerimos 2 ecuaciones. Vamos a escribirlas. Esas ecuaciones
pues necesariamente son las ecuaciones cinemáticas. Ajá. Que bueno, aquí falta completar la suma de momentos. Sí, vamos a ponerla. La fricción produce un momento positivo. Vean que este es un sistema derecho y la tensión un momento negativo. ¿A qué distancia está la fricción? Pues a una distancia de 0.5 metros. Esto por la fricción menos el momento que produce la tensión. Pero la tensión se encuentra a 0.2 metros. Esto es igual al momento de inercia centroidal por la aceleración angular. Vean que no apareció ninguna variable nueva. Por lo tanto, para completar las ecuaciones, pues simplemente ponemos las dos restantes. ¿Cuáles son? Pues aquella que nos relaciona la aceleración angular que tiene el disco con la aceleración del bloque B y la aceleración angular que tiene el disco con la propia aceleración de su centro de masa. Hay que hacer notar que si el disco se mueve hacia la derecha, tiene aceleración positiva y aceleración angular negativa. Si este objeto sube, tiene aceleración positiva, este tiene positiva y este tiene negativa. Al revés, este va a tener aceleración lineal negativa y aceleración angular positiva y este aceleración lineal negativa. Por lo tanto, hay un signo en medio, ¿verdad? Vamos a ver la aceleración del disco. ¿Sí? En este caso se llama A2. Va a ser igual al radio. El radio del disco, que es de 0.5 metros por la aceleración angular, con signo negativo, por lo que ya habíamos comentado. Ahora, ¿qué pasa con la aceleración del objeto? ¿Sí? Con la aceleración de la caja. Vean que aquí la cuerda está conectada a este disco que tiene un radio menor. Por lo tanto, se cumple esta misma relación, pero con un radio de 0.2. Y pues ya tenemos aquí las ecuaciones cinemáticas que no meten ninguna variable nueva. Por lo tanto, pues podemos resolverlas. Vamos entonces a resolver estas 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Solución a las ecuaciones. Y pues vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos simplificar esto. Al final, sería bueno poner todo en términos de alfa, la aceleración angular, y a partir de ahí, pues resolver hacia atrás. Veamos, ¿qué nos conviene hacer aquí? Bueno, de la primera, puedo despejar la tensión. De aquí puedo despejar la tensión. Vamos a ponerla. Sí, despejamos la tensión, entonces la tensión, vean que este término está restando, ahora va a pasar sumando, ¿sí? 2G, esa es una. ¿Y qué más podemos hacer? De esta podemos despejar la fricción, vamos a despejar la fricción. Pegamos aquí, y entonces la fricción va a ser este término más la tensión, pero la tensión a su vez, vean que ya está en términos de puras constantes y una aceleración angular. Entonces vamos a ver. Aquí podemos sustituir la tensión, vamos a copiar la fricción, pegamos acá y pegamos el valor de la tensión. Si en vez de poner la tensión ponemos su valor. Entonces la fricción queda en función de la aceleración A2 y de la aceleración A1, es decir, la aceleración del disco o del carrete y de la caja. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ocupar esta otra ecuación. En esta ecuación, pues vamos a sustituir lo que vale la fricción y lo que vale la tensión. Entonces 0.5 por la fricción, que pues viene siendo todo este término, más 0.2, bueno, menos 0.2 por
la tensión, pero la tensión pues vale precisamente esto. Esto debe ser igual al momento de inercia centroidal por la aceleración angular. Vamos a hacer aquí algunas simplificaciones. 0.5 por 3 es 1.5 por esta aceleración, más 0.5 por 2 es 1, más g. Y pues aquí vamos a restar. 0.2 por 2 es menos 0.4 por A1, más 0.4 por g, y aquí no olvidar que el menos pues afecta a estos dos términos, ¿sí? Momento de inercia centroidal por alfa. Y pues vamos a ver qué más simplificaciones podemos hacer. Primero podemos sustituir a 2 en términos de alfa y a 1 en términos de alfa también. Entonces copiamos y pues aquí pegamos. Y ahorita simplificamos. Ok, este es A1. Sí, aquí tiene signo negativo, entonces lo conserva. Y A1, pues también. Que de hecho, a ver, desde arriba se podía simplificar, ¿no? Vamos a simplificarlo lo más que se pueda. A ver, aquí tengo A1 menos 0.4 A1. ¿Sí? Y 1 menos 0.4 es 0.6. Ajá. Y ahora sí, vamos a poner en términos de alfa. Sí, ya está simplificado. Vamos a copiar esto. Y A1. Y vean que ya todo queda en términos de alfa. Vamos a pasar todo lo que tiene que ver con alfa del otro lado. Y aprovechamos que se puede simplificar. Vean, g menos 0.4g es 0.6g. Y de este lado queda momento de inercia centroidal por alfa. Luego aquí me va a quedar 0.5 por 1.5, es decir, la mitad es 0.75. Queda negativo, pero si lo paso de este lado es positivo. Entonces más 0.75 por alfa. Y luego esta expresión que es 0.6 por 0.2. ¿Sí? 6 por 2 es 12, entonces es 0.12. Con signo negativo. Al pasarlo de este lado queda como positivo. ¿Sí? 0.12 por alfa. Vean que de aquí pues ya se puede despejar alfa como 0.6 por g entre el momento de inercia más 0.75 más 0.12. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad angular va a ser positiva. Vamos a calcular el momento de inercia. Sí, el momento de inercia centroidal pues es 1 medio. Bueno, aquí es más sencillo porque nos dan el radio de giro. Es simplemente la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces vamos a calcular el momento de inercia y ahorita regresamos para pues calcular lo que nos falta. Bueno, vamos a borrar aquí. Este es el momento de inercia. G vale 981 y pues ya estamos en condiciones de hacer el cálculo. Que bueno, vamos a copiar el valor del momento de inercia para tenerlo aquí en el espacio de trabajo. Sí, lo pegamos y bueno, es 0.27 unidades de masa
por unidades de longitud al cuadrado. Ahora pues vamos a calcular la aceleración angular. Sí, calculamos la aceleración angular y obtenemos un valor de 5.16. Entonces, copiamos este valor, lo pegamos en el espacio de trabajo y pues ya tenemos la aceleración angular. Vamos a redondearla a 3 cifras significativas, como aquí hay un 3, pues nos queda 5.16 radianes por segundo al cuadrado. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver lo que nos preguntan. Necesitamos la aceleración del bloque y la magnitud de la fuerza de fricción que la superficie horizontal ejerce sobre la superficie, además de la aceleración del centro del carrete. Conocida la aceleración angular, pues ya nada más hay que utilizar estas expresiones para calcular tanto la aceleración del bloque, que es A2, como la aceleración del centro de masa del carrete. Vamos a empezar con la aceleración del bloque. ¿Sí? La pegamos aquí en el espacio de trabajo y nos da este valor, que quiere decir que es una aceleración negativa. Ahora, ¿qué implica que sea una aceleración negativa? Pues que el bloque va hacia abajo. Vamos a redondear a 3 cifras significativas. Esto queda en metros por segundo al cuadrado. Y ahora vamos a calcular la aceleración del centro de masa del carrete. ¿Sí? La pegamos aquí en el espacio de trabajo y pues nos da esta aceleración, que también es negativa, lo que implica que pues el centro de masa del carrete también se está moviendo en la dirección negativa del eje X. Vamos a redondear a 4 cifras significativas. Como aquí hay un 6, esto sube a 3 y queda en metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Ya tenemos el inciso A, que vendría siendo la aceleración del bloque, el inciso B, la aceleración del centro de masa del carrete, y nada más falta la magnitud de la fuerza de fricción que la superficie horizontal ejerce sobre el carrete. Para ello, pues primero necesitamos hacer algunos cálculos. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí pues ya tenemos a la fricción en función de lo que ya tenemos. Entonces vamos a pegarla aquí y le damos Enter. Y pues ¿cuánto da? 9.81. Curiosamente, la fricción requerida para que se lleve a cabo este movimiento pues es de 9.81 Newton. Y pues con eso ya tenemos terminado este problema. Nada más faltaría verificar una hipótesis que hicimos, que bueno, es una hipótesis implícita y nos dice que esta fuerza de fricción se mantiene dentro del rango de la fuerza de fricción estática. Para ello, pues nada más hay que considerar que la normal equilibra el peso, es decir, la normal vale 3G. Vemos que la fuerza de fricción es precisamente G. ¿Cuánto es la fuerza de fricción entre la normal? Pues es 1/3. Sí, 1/3 que es menor a 0.35, recordemos que 1/3 es aproximadamente 0.33, por lo tanto efectivamente esta fuerza de fricción no excede la fuerza de fricción estática máxima, por lo tanto el carrete no desliza. Y todas las hipótesis que hicimos son correctas. Bueno, pues con eso terminamos este taller de ejercicios de cinemática y dinámica. Espero que les haya servido y pues muchas gracias por su asistencia. Hasta pronto.